Muy buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Segunda de Samuel capítulo 1 y nuestro tema, consecuencias de mentir. De alguna o de otra manera, todos en nuestra vida decimos alguna mentira, ya sea llamada mentira piadosa, mentira blanda, bueno, tal vez porque, bueno, hay ciertas circunstancias que vivimos y tal vez nos lleva a hacer eso, a mentir, pensando que tal vez esa mentirita no va a repercutir en nada, que tal vez esa pequeña mentira, como nosotros a veces la llamamos, no va a generar ninguna consecuencia, que simplemente, bueno, decimos y las cosas van a quedar ahí, pero lastimosamente no es así. Muchas veces mentimos para evadir nuestras responsabilidades. Decimos esa mentira para quedar bien, para así mm, quedar bien ante las demás personas. Como decíamos, de esa manera evadimos nuestras responsabilidades. De esa manera simplemente salimos por la puerta grande y no tenemos que tal vez pasar por la pena o por la vergüenza de que tal vez nos critiquen, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros mentimos, lo hacemos para evadir esa responsabilidad, porque tal vez nos cuesta reconocer que no hemos hecho las cosas bien, porque tal vez nos cuesta admitir que tal vez no somos capaces de hacer algo o que tal vez no, no tuvimos el valor de hacerlo. Entonces simplemente de esa manera quedamos bien. Otras veces por miedo, miedo a que haya supuestamente un problema, a enfrentarnos a una situación difícil o porque nos hemos visto en una situación difícil, entonces ese miedo nos lleva a mentir, ese miedo nos lleva tal vez a decir algo que no es verdad, como pasó en el caso de Abraham, cuando él mintió acerca de su esposa, diciendo que no era su esposa sino su hermana. Tal vez el temor de que le hagan algo, tal vez el temor de que algo pase con su vida, lo llevó a mentir. Pero a veces ese miedo nos juega una mala pasada. A veces nos olvidamos a quién le servimos. Nos olvidamos de tal vez quién es el que nos protege, que es Dios. Debemos creer en su protección, debemos creer que Él está con nosotros. Entonces, por lo tanto, no debemos sentir miedo, sino, bueno, lo que hemos dicho, es normal sentir miedo. Lo que ya no es normal es que ese miedo nos invada y nos lleve a hacer cosas que tal vez al final van a repercutir en nosotros, que al final van a traer consecuencias y muy graves. A veces también porque mentimos, para quedar bien y obtener algún tipo de recompensa, como es el caso de la malecita. En este capítulo Dios nos habla de él, Dios nos habla de lo que él hizo, tal vez para obtener algo, una recompensa, para obtener algún tipo de favor, pero que lastimosamente las cosas tal vez no salieron como él las esperaba. Miremos qué nos dicen los versículos de 6 al 10. El joven respondió: de casualidad yo estaba en el monte Gilboa y vi que Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros de combate y la caballería de los filisteos estaban casi encima de él. Saúl se volvió y al verme me llamó y yo respondí. Me preguntó quién era yo y yo le dije que era una malecita. Entonces Saúl me dijo: acércate y mátame, estoy agonizando, pero aún sigo con vida. Al darme cuenta de que no iba a vivir, lo maté. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi señor. El que dijo: bueno, yo pasaba por allí, miré que Saúl estaba herido, él me llamó, me dijo que lo matara, y bueno, al ver que tal vez él estaba agonizando, que no iba a vivir, yo lo maté. Y aquí está la prueba de lo que yo hice. Tal vez él al contarlo se sentía, bueno, tal vez importante. Él pensó que le estaba haciendo un favor a David. Él se enteró o él sabía que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo.
Entonces él, me imagino que dijo, bueno, si David se entera que yo acabé con su enemigo, que ahora ya no va a ser perseguido más, él me va a recompensar, él me va tal vez a pagar bien ese favor que le he hecho. Supuestamente, entre comillas, podríamos decir que él pensó eso. A David le hice un favor y, ¿por qué no también decir que a Saúl también? Él estaba agonizando, él no iba a vivir. Tal vez estaba sufriendo y yo lo que hice fue ayudarlo a morir. Por lo tanto, hice un favor tanto a Saúl como a David. Pero a veces pensamos también nosotros eso, que diciendo una mentira vamos a obtener grandes resultados. En la malecita dijo, bueno, David me recompensa, yo me voy tranquilo, contento a mi casa, o posiblemente me deje con él, me vaya bien por el favor que le acabo de hacer, por lo que acabo de, de hacer. Pero lastimosamente las consecuencias fueron graves. ¿Cuántas veces nosotros hemos mentido pensando que le vamos a hacer un favor a la persona, pero en realidad lo que a veces le hacemos es daño? ¿Cuántas veces esa mentirita que hemos dicho, la hemos dicho para obtener algo, para obtener alguna recompensa? Y sí, posiblemente en el momento la lleguemos a obtener, en el momento tal vez lleguemos a disfrutar de lo que nosotros queríamos, en el momento tal vez tengamos recompensa, obtengamos lo que nosotros buscábamos, pero tarde o temprano las consecuencias llegan, tarde o temprano lo que nosotros hagamos, lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Si nosotros no sembramos nada bueno con esa mentira, al final no esperes obtener una buena cosecha de lo que hiciste. Todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Por eso es importante que nosotros siempre hablemos con sinceridad, siempre actuemos de la mejor manera posible. Lo que he dicho, tal vez es inevitable decir una mentira, es inevitable que en algún momento digamos algo así porque, bueno, por el miedo, por el temor que a veces nos invade, tal vez porque en nosotros decimos, es que no quiero causarle sufrimiento, es que si yo le digo a esa persona lo que está pasando, tal vez le voy a causar dolor. Entonces por eso prefiero callarme, prefiero mentirle para que esa persona se sienta bien, para que esa persona no sufra. Pero al final, de alguna manera va a sufrir y tal vez va a sufrir más al enterarse de que nosotros le mentimos, al enterarse de que tal vez nosotros sabíamos una verdad que se la ocultamos. Entonces, igual le vamos a causar sufrimiento y un sufrimiento doble, por así decirlo, porque se va a enterar de la verdad y se va a enterar que nosotros lo sabíamos. Entonces miramos que eso trae unas consecuencias, como pasó con el Amalecita. ¿Qué pasó? Que se metió en problemas. Las mentiras, eso es lo que nos lleva a meternos en problemas. Miremos qué nos dice el versículo 16. David le decía a la Amalecita, has cavado tu propia tumba al decir que mataste al rey, el elegido del Señor. Tú mismo te has declarado culpable. Como decíamos, el Amalecita pensó, bueno, ahorita me van a recompensar bien, me va a ir bien. Tal vez yo no hice nada, simplemente dije eso y voy a tener una gran recompensa. Voy a tener un gran galardón por el favor que le acabo de hacer a David. Pero en realidad, oh sorpresa, David se molestó, David se enojó. A David no le gustó que la Amalecita supuestamente haya matado a Saúl. El que le dijo, has cavado tu propia tumba, te metiste en serios problemas. Ahí es cuando nos damos cuenta de que lo que hicimos no fue lo correcto, de que la decisión que nosotros tomamos no fue la mejor. ¿Cuántas veces lo que hemos dicho, por esa mentira, nos ha llevado a tener grandes problemas? A veces a enfrentarnos hasta problemas judiciales, con la ley, con la policía. ¿Por qué? Porque simplemente fuimos ligeros de boca, porque simplemente no pensamos en esas consecuencias, no meditamos antes de hacer o decir las cosas.
Bueno, dijimos, con esta mentirita salgo, con esta mentirita simplemente recibo beneficio y ya, todos contentos, nadie se entera, todos felices, pero no es así. El Amalecita se llevó una gran sorpresa, porque David se molestó. El Amalecita no sabía que a David siempre le gustó honrar a Saúl, a pesar de que lo estaba persiguiendo, a pesar de que quería matarlo, destruirlo, siempre David guardó honra hacia él, porque él era el ungido del Señor. Él siempre fue muy respetuoso con él. Si él hubiera querido acabar con Saúl, lo hubiera hecho cuando tuvo la oportunidad. Recordemos que él estuvo ahí al lado de Saúl y nunca levantó su mano contra él. Antes, por el contrario, no dejó tampoco que ninguno de los que lo seguían acabaran con la vida de él, porque él siempre lo respetó, porque él siempre lo honró. Esa fue la sorpresa que se llevó este joven. Pensó que las cosas iban a ser de otra manera, pensó que las cosas le iban a salir bien, como él tal vez las pensó, pero no fue así. Las mentiras, esas mentiras piadosas como las llamamos, nos hacen meter en grandes problemas. Sin pensar, nos perjudicamos a nosotros mismos. Veamos qué nos dice el versículo 15. Entonces David mandó a uno de sus siervos que mataran al Amalecita y él cumplió la orden. El Amalecita murió. David simplemente no le gustó lo que él hizo, no le gustó que haya dicho que él mató con sus propias manos a Saúl, lo que decimos. Él pensó, bueno, le estoy haciendo un favor a él y le estoy haciendo un favor a David. De esta manera voy a poder, obtener recompensa, voy a obtener algún galardón y todos contentos, todos felices. Pero lo que él nunca pensó es que esa pequeña mentira que él dijo, por favorecerse, por agradar a David, le iba a ocasionar la muerte. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras mentiras también no matamos tal vez físicamente o directamente, pero sí a veces matamos los sueños de las personas? Sí a veces los matamos espiritualmente. O a veces sí también, indirectamente, pero ¿cuántas personas tal vez por las mentiras que nosotros decimos, por las cosas que nosotros decimos, a veces esas personas hasta se han quitado la vida? Y simplemente era una mentira. Tal vez en ese momento la miramos algo inofensiva. Tal vez en ese momento dijimos, es que es una mentira piadosa. Es que es una mentirita por molestar. Solo era por molestar. Pero por molestar le quitó la vida a alguien. Por molestar tal vez llevó al fracaso a alguien. Tal vez le arruinaste la vida. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? El remordimiento, la culpa, de que si nosotros no hubiéramos hablado, de que si nosotros no hubiéramos dicho lo que dijimos o inventado lo que inventamos, nada de eso hubiera pasado, nada de esas consecuencias en este momento las estuviéramos viviendo. Por eso qué bueno que nosotros en lo posible tratemos de evitar ese tipo de mentiras, de evitar las mentiras, mejor dicho. Digo en lo posible porque, como decíamos al inicio, es difícil. De alguna o de otra manera tú y yo vamos a decir mentiras por cubrirnos, por quedar bien ante las personas, por tal vez miedo a determinada situación que estemos pasando, que estemos viviendo, porque tal vez no queremos herir a las personas, no queremos causarles sufrimiento. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, no le voy a decir lo que está pasando. Por el momento le voy a ocultar, voy a decir otra cosa. Pero al final causamos dolor, al final herimos a las personas. Decimos mentiras, como decíamos, por agradar a los demás, por quedar bien ante las personas, como lo hizo este joven con David. Dijo, bueno, le voy a decir eso y él me lo va a agradecer. Y supongo que no me lo va a agradecer de cualquier manera, sino de una gran forma. Eso es lo que él dijo, eso es lo que él pensó. Posiblemente en todo el camino iba
imaginándose cómo iba a ser recompensado, todo lo que iba a obtener, cómo iba a ser beneficiado de todo esto. Pero nunca pensó que las cosas iban a salir de control. Nunca pensó que decir eso, que él fue el causante de la muerte de Saúl, iba a propiciar su propia muerte. Como dice en este versículo, iba a cavar su propia tumba. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, cavamos nuestra propia tumba con esas mentiras, con lo que nosotros decimos. Por eso digo, en lo posible, tratemos de siempre hablar con la verdad, de ser sinceros. Entendamos que cuando nosotros decimos algún tipo de mentira, eso siempre va a traer una consecuencia, va a generar una consecuencia en nosotros mismos y tal vez en las demás personas. Pensamos que nosotros vamos a salir beneficiados, pero en realidad somos los primeros en ser perjudicados con ello, con lo que nosotros hacemos. Salimos perjudicados nosotros mismos. Pensábamos a veces perjudicar a la otra persona o ayudar a la otra persona, beneficiarnos de la otra persona, pero nunca pensamos que vamos a ser los perjudicados nosotros, porque también cuando mentimos, destruimos la confianza de los demás, destruimos esa confianza que nos tienen. Cuando nosotros mentimos o engañamos a nuestra pareja, ¿qué es lo que sucede? Nuestra pareja no vuelve a confiar en nosotros como antes. Puede ser que en algún momento lo vuelva a hacer, pero va a pasar mucho tiempo. Tenemos que trabajar mucho en recuperar esa confianza. Cuando tú te conviertes en una persona mentirosa que hoy dice una mentira, mañana otra, pasado otra, y se la pasa diciendo mentiras, inventando cosas, al final nadie te va a creer. Al final, cuando tú hables, uno dice, ¿será cierto? Yo poco creo. Así pasa. Cuando la persona siempre ya se la coge en determinadas mentiras, cuando le gusta inventar cosas, a veces escuchamos que decimos fulanito de tal dijo esto y uno dice, yo poco creo. Tal vez si lo hubiera dicho tal persona, sí lo creería, porque ella es seria, porque ella es confiable. Pero de fulanito de tal sí no, como que lo pongo en duda. Ya no creen en nosotros. Y triste porque podemos estar diciendo la verdad, podemos estar hablando con sinceridad, pero como ya es costumbre mentir, como ya es una costumbre el decir cierto tipo de mentiras, de inventar ciertas cosas, y a veces lo que decimos por quedar bien, porque, eh, sentirnos o hacer creer que somos los más importantes, entonces eso se vuelve una costumbre. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Destruye la confianza de las personas. Al final ya nadie va a creer en nosotros. Al final, para recuperar esa confianza, tendremos que trabajar mucho, demasiado, porque lastimosamente cuando se pierde la confianza, se pierde todo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que decíamos, causamos dolor. Indirectamente, nosotros pensábamos hacer un favor, pensábamos que estábamos haciendo algo bueno, que estábamos ayudando a esa persona a que tal vez no sufra, a que tal vez no sienta dolor, a que tal vez esté bien, de hacer sentir bien a esa persona. Y en el momento puede ser que sí, como decíamos, funciona. En el momento la persona se puede sentir contenta, satisfecha, dependiendo a lo que esté pasando, por decir, bueno, la persona está enferma, le estás ocultando tal vez el origen de su enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona en el momento se va a sentir bien, pero después, cuando se entere que le mentiste, que en realidad las condiciones de salud en las que ella está no son las mejores, va a ser un golpe duro para ella, va a ser algo doloroso y por ende doloroso que haya alguien que haya sabido, que haya estado enterado de las cosas y que no se lo haya dicho. También duele. Tal vez duele que te oculten la verdad, tal vez duele que no sean sinceros contigo.
Así como nos duele a nosotros cuando no son sinceros, cuando nos ocultan la verdad, cuando tal vez nos mienten, a muchos de nosotros nos disgusta que nos mientan. En lo personal no me gusta que me digan mentiras, pero a veces sí las decimos. A veces decimos es que es una mentirita piadosa, es que es una mentirita para no hacer sufrir, pero las decimos. Tal vez no nos gusta que nos digan mentiras, no nos gusta que hagan cierto tipo de cosas con nosotros, pero nosotros sí las hacemos con los demás, sí las hacemos con otras personas. Ahí no nos disgusta, porque sacamos la excusa de que es una mentirita piadosa, de que es por el bien de la persona, es por no hacerla sufrir. Entonces miramos que no se debe de hacer. ¿Qué es lo que también hace? ¿Qué genera tal vez esa mentira en nosotros? ¿En qué nos afecta? ¿Qué nos aleja de Dios? Miremos que nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 22. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. ¿Qué dice? El Señor detesta a los mentirosos. Al Señor no le gusta que las personas mientan, que no hablen con la verdad, pero en cambio se satisface con los que son sinceros, con los que hablan con la verdad. Cuando tú y yo decimos mentiras, nos alejamos de Dios, creamos una barrera y también, ¿por qué no decirlo? También se pierde la confianza con Dios. Nos alejamos de su presencia. Cada vez que decimos una mentira, cada vez que hacemos algo que no debemos, se va perdiendo esa confianza con Dios, se va dañando esa relación que tenemos con Dios, porque cada vez nos acercamos más a las cosas del mundo, nos involucramos más con esas cosas que son desagradables, que Dios ya nos ha enseñado que no se deben hacer, que Dios ya nos ha enseñado que son abominación para Él, pero que sin embargo las hacemos porque a veces ya estamos acostumbrados a hacerlas, porque nos gusta hacerlas, porque pensamos que no estamos haciendo nada malo, que solamente es algo, bueno, por pasar, por tal vez salir de apuros, por salir de un momento difícil, pero nunca pensamos en esas consecuencias, nunca pensamos en que las cosas que hacemos van a repercutir, van a hacer que tengamos una consecuencia, van a generar algo en nosotros, una reacción. Todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, va a generar una reacción. Si tú haces cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas. Si tú siempre tratas de hacer el bien, algo bueno vas a cosechar. Vas a recibir bendición de parte de Dios. Las personas te van a reconocer por tus obras. Van a hablar de ti. Va a haber gracia en ti. Vas a hallar gracia delante de las demás personas, pero por las cosas buenas que tú haces, porque te reconocen como una persona sincera, leal. Pero ¿qué pasa si no haces las cosas bien? Igual te van a reconocer, igual te van a conocer, pero no por lo bueno que hagas, sino precisamente por eso, por las mentiras, porque eres una mala persona, porque tal vez eres una persona mal geniada, una persona egoísta. Todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Todo lo que nosotros seamos, eso, lo que nosotros mostremos, eso es lo que la gente va a conocer de nosotros. Por lo tanto, no permitamos que esas cosas nos alejen de las personas, que las cosas que nosotros a veces hacemos nos alejen de las personas y mucho menos nos alejen de Dios. Tengamos en cuenta que nosotros alejados de Dios no somos nada, que alejados de Dios nada podemos hacer, que nosotros con Dios lo tenemos todo. Como siempre lo he dicho, tal vez no somos perfectos, tal vez nos faltan muchas cosas por mejorar, muchas cosas por cambiar, pero que alejados de Dios, peor no lo vamos a lograr. Solamente tomados de la mano de Dios nosotros vamos a poder cosechar grandes cosas, vamos a poder cambiar, vamos a poder demostrar que somos esas diferentes personas. Entonces, por lo tanto, no pretendamos ni busquemos agradar a los demás,
diciendo tal vez mentiras, tal vez engañando a las personas, tengamos en cuenta que la mentira luce mientras la verdad no llega, mientras esa verdad no se descubre. Por eso dice, la mentira luce, porque nos hace quedar bien, porque nos hace quedar bien ante las demás personas. Nos excusa de las cosas que nosotros hacemos, pero al final, cuando esa verdad llegue, ya no va a lucir. Antes, por el contrario, nos va a hacer ver mal. No solamente ante los ojos de las personas, sino ante los ojos de Dios. Pensamos en que lo que hacemos o decimos va a traer recompensa a nuestra vida, va a ser de algo beneficioso, pero al final las consecuencias son fatales. Al final las consecuencias son muy duras, muy tristes, lamentables, tanto para las demás como para nosotros mismos. Por eso Dios nos ha querido enseñar en esta mañana que aprendamos a hablar con sinceridad, que no tratemos de agradar a los demás diciendo mentiras, ocultando la verdad, engañando a los demás, que siempre en lo posible tratemos de hablar siempre con la verdad, de ser sinceros y siempre buscar el bien para los demás. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Si el Señor lo permite, nuevamente estaremos el día de mañana aprendiendo más de la palabra de Dios, estudiando junto a ustedes este manual maravilloso que nos ayuda a tener vidas de excelencia. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.